Saludos, mi nombre es Robert Recio, matrícula 219-1007 de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA. En esta ocasión vamos a hacer una explicación sobre las conexiones de los motores eléctricos trifásicos y lo vamos a hacer una parte en el sistema inglés y una parte en el sistema europeo. Un motor eléctrico es una máquina eléctrica rotatoria que ya convierte la energía eléctrica en energía mecánica de rotación. Dentro del motor eléctrico tenemos el estator, el rotor y electroimanes. En el estator tenemos lo que son las bobinas. Cada bobina de estas tiene dos terminales. Tiene un terminal, tiene sus terminales. Que estos terminales son los que van a una botonera, que en esta botonera donde se van a hacer las conexiones de estas bobinas según sus terminales. Para hacer las conexiones del motor eléctrico tenemos que tener nuestra placa, la placa del motor. En la placa del motor se distingue. Tenemos muchas informaciones, tenemos la capacidad del motor, tenemos el voltaje, el amperaje, la frecuencia, la velocidad en revoluciones por minuto. Tenemos muchos datos, pero la información que necesitamos para hacer la conexión es el voltaje y el amperaje. Ya la frecuencia depende del lugar que sea, para qué lugar sea fabricado el motor. Tenemos el voltaje. Aquí nos dice que este motor puede ser conectado a un voltaje de 220 voltios como para un voltaje de 380 voltios. ¿Y qué dice? Que cuando está a 220 voltios utiliza una corriente de 2.89 y un voltaje de 380, una corriente de 1.87, por la ley que dice que si el voltaje aumenta, la corriente disminuye. Esta placa está un poco completa. Como podemos ver, esta placa tiene el diagrama de conexión. Este diagrama se puede ver que tiene letras, por lo cual está en el sistema europeo. Aquí nos dice que este motor trabaja en delta, trabaja a 220 voltios, debe conectarse en delta. Y aquí nos dice que para una conexión en delta debemos conectar W2 con U1, U2 con V1, V2 con W1 y alimentar U1, V1 y W1. Entonces vamos aquí. En esta placa es una placa menos completa que la anterior. En esta solamente nos dice el voltaje y los amperajes. Entonces, ¿cómo podemos saber qué conexión vamos a utilizar? La conexión que vamos a utilizar podemos saber es por el voltaje. El voltaje menor va a ser delta y el voltaje mayor va a ser en estrella. Entonces, el voltaje en estrella consume más voltaje. Voy a mostrar un video luego para explicar por qué. Aquí tenemos 6 terminales. Para hacer una conexión delta, solamente debemos unir cabeza con cola, cabeza con cola, y esta cabeza con esta cola. Entonces sería U1 con V2, V2 con W1 y W2 con U1. U1 con V2, V2 con W1, W2 con U1. Entonces vamos a verlo aquí ya unido. U1
U2 con V1, V2 con W1, W2. También lo podemos hacer por espiral para confirmar. U1, V1, W1, U2, W2, W3. Así se vería en la botonera del motor. Tenemos U1 conectado con W2, V1 con U2 y W1 con V2, y alimentando línea U1 con la línea 1, V1 y W1. Y esta plaquita nos muestra cómo se une. Al unirlo con siempre debemos tratar de trabajar lo más simple posible, porque la limpieza habla de nosotros. Aquí tenemos la conexión delta. Ok, aquí tenemos esta placa. Esa fue la placa que vimos ahorita. Una conexión en estrella debe ser en 400 voltios. Debemos conectarlo a 400 voltios para poder hacer una conexión en estrella a 2 amperes. Para hacer la conexión en estrella, lo único que debemos hacer es conectar los 3 terminales juntos. Sería U2, V2 y W2. Y conectar a la corriente U1, V1 y W1. Aquí lo vemos, que tenemos unido U2, V2 y W2. Y aquí vemos que está conectado, y aquí vemos que electrificamos U1, V1, W1, y con la respectiva placa para unirlos. Aquí tenemos una placa de un motor de 12 terminales. Esta placa nos da los 3 voltajes para las 3 conexiones que se le puede hacer al motor. Este motor dice 220 voltios, 380 voltios y 440 voltios. Entonces, para 220 voltios se hace una conexión doble estrella, y aquí está el diagrama. Para los 380 voltios se hace una conexión doble estrella, doble estrella a 380 voltios, y una conexión a 420 voltios se debe hacer una conexión de delta. Y para estrella en paralelo, en serie, sería un voltaje de 440 voltios también. Aquí tenemos una placa, la cual es de un motor de 12 terminales, pero esta solamente no nos enseña los diagramas, solamente nos enseña los 220 voltios, 380 voltios, y nos dice que para 220 voltios doble delta, y para 380 doble estrella, y para 440 delta en serie. Okay. Aquí tenemos los 12 terminales. Aquí ya vamos a trabajar con el sistema inglés. El sistema inglés utilizamos la letra T y numerales: T1, T2, T3, T4, T5, T6, y así sucesivamente hasta la cantidad de terminales que tengamos. Mientras que cuando estábamos trabajando con el sistema europeo era con letras U1, V1, W1, y cada letra, en vez de ser una secuencia de letras corridas, sino sería parejas: inicio, final con la misma letra. Mientras que en el sistema inglés no es así, es inicio, final, pero T y número.
Para hacer una conexión en triángulo delta en paralelo, se hacen dos triángulos y luego se unen los terminales de cada color. Entonces se hace así. Se une T4 con T2, T2 con T6 y T3 con T1, T6 con T1. Aquí lo vemos. Y luego se une entonces luego se une T10 con T8, T11 con T9 y T12 con T7. Luego que ya tenemos estos dos triángulos, se une T1 y T7, T2 y T4 y T3 y T9. Esto es lo que hace que nuestros dos deltas, nuestros dos triángulos, queden unidos en paralelo. Vamos a ver aquí el diagrama. Aquí tenemos, como dije, T1 con T4, T4 con T2, T5 con T3 y T6 con T1. Y tenemos T10 con T8, T11 con T9 y T12 con T7. Para confirmar que nuestra conexión está bien, podemos hacerlo en espiral. T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 y T12. Entonces, como ya les mostré, luego que tenemos nuestros triángulos, conectamos T1 con T7, T2 con T8 y T3 con T9. Y ya tenemos nuestro delta en paralelo. Y aquí tenemos la conexión en la botonera. Vemos que tenemos T1 con T7, T2 con T8, T3 con T9 y estos son los que tenemos conectados a las líneas. Y luego tenemos conectados al mismo terminal T2 con T12, T12 con T6, T10 con T4, T11 con T5 y conectado con nuestra respectiva placa para conectarlos, para unirlos. Aquí tenemos nuestra placa. Nuestra placa dice que para hacer una conexión en estrella paralelo tenemos que tener 380 voltios. Entonces, luego que ya tenemos nuestros 380 voltios, hacemos nuestra conexión estrella paralelo. Aquí tenemos los terminales. Para hacer esta conexión, lo que tenemos que hacer es unir T4 con T5 y T5 con T6 y T10 con T11 y T11 con T12. Luego que ya tenemos esto unido, unimos en paralelo. Para unir en paralelo sería T1 con T7, T2 con T8 y T3 con T9 y entramos las líneas por aquí, por T3, T2 y T1. Perfecto. Y aquí lo tenemos. T3 unidos aquí y luego unidos los terminales con los otros. Luego que ya tenemos nuestras conexiones, vamos a ver en la botonera. En la botonera tenemos
terminal 10, 11 y 12 unidos, y terminal 4, 5 y 6 unidos y unidos por una placa. Entonces tenemos terminal 1, terminal 7, terminal 2, terminal 8, y terminal 3 y terminal 9 unidos por la placa y alimentados por 1, por 2 y por 3. Aquí tenemos nuestra estrella paralelo para 380 voltios. Aquí tenemos la placa de nuevo, pero ahora vamos a hacer el delta en serie. Para el delta en serie, lo que hacemos es unimos T4 con T7, T5 con T8, T6 con T9. Y luego que tenemos eso, unimos cabeza con cola. Unimos T1 con T11, T9. Unimos T10 con T2, T11 con T3 y T12 con T11. Y para confirmar hacemos el espiral. T1 con T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 y T12. Ahí tenemos nuestro espiral del triángulo en serie. Y así lo tenemos conectado. T1 con T12, T2 con T10, T3, T11 conectados juntos en los tornillos, y T7 con T4, T8 con T5 y T9 y T6 unidos, sin placa, porque al ser en serie, T1 y T10 unifica el T4 y el T7 que irían aquí, y ahí estaría en serie. Aquí tenemos la placa, pero en esta ocasión aquí solamente nos dice delta, pero si nosotros queremos podemos hacer un delta, una estrella en serie. Cuando vamos aquí, para hacerlo hacemos igual, unificamos esta T1 con T4 con T7, T5 con T8, T6 con T9 y unimos T10, T11 y T12, y ya nuestra estrella serie quedaría bien. Para confirmar hacemos el espiral. En estrellas es más fácil, sería T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 y T12. Ya nuestro espiral está listo, lo que indica que está correcta la conexión. Okay. Aquí tenemos la conexión en la botonera. Unimos T10, T11 y T12. Y luego tenemos alimentado T1, T2 y T3, que es por aquí que se conectaría T1, T2 y T3. Y aquí abajo tenemos unido T7 con T4, como está aquí. T7 y T4, T8 y T5 y T6 y T9. Confirmamos aquí que esté así, T8 y T5, T9 y T6. Perfecto. Ahora vamos a presentar un video en el cual muestra las conexiones de un motor eléctrico y también enseña algunos cálculos de y enseña los voltajes de línea y los voltajes de fase, los cálculos. Separados de bobinas en el estator. Los extremos de cada conjunto se conectarán a los terminales dentro de la caja de terminales eléctricas. Veremos cómo se conectan un poco más adelante en este vídeo. Cuando se conecta al suministro eléctrico, el estator genera un campo electromagnético giratorio.
El estator contiene todas las bobinas o devanados utilizados para crear el campo electromagnético giratorio cuando la electricidad pasa por los cables. Para alimentar las bobinas encontramos una caja de terminales eléctricas en la parte superior o a veces en el lateral. Dentro de esta caja tenemos 6 terminales. Cada terminal tiene una letra y un número correspondientes. Tenemos U1, V1 y W1. Y luego W2, U2 y V2. Tenemos nuestra bobina de fase 1 conectada a las 2 terminales U. Luego las bobinas de fase 2. Conectadas a las 2 terminales V. Y por último la bobina de fase 3 conectada a los 2 terminales W. Observe que las terminales eléctricas están distribuidas en una configuración diferente de un lado a otro. Veremos por qué en un momento. Ahora traemos nuestra fuente de alimentación trifásica y la conectamos a sus respectivos terminales. Para que el motor funcione necesitamos completar el circuito y hay 2 formas de hacerlo. La primera es la configuración en triángulo. Para ello conectamos las terminales de U1 a W2, V1 a U2 y W1 a V2. Esto nos dará nuestra configuración en triángulo. Ahora, cuando proporcionamos corriente alterna a través de las fases, vemos que la electricidad fluye de una fase a otra, ya que la dirección de la corriente alterna se invierte en cada fase en un momento diferente. Por eso tenemos las terminales en diferentes configuraciones en la caja de terminales, porque así podemos conectar fácilmente entre ellos y permitir que la electricidad fluya entre las fases a medida que los electrones se invierten en diferentes momentos. Otro modo en el que podemos conectar las terminales es utilizando la configuración en estrella. En este método conectamos las terminales W2, U2 y V2 en un solo lado. Esto nos dará nuestra conexión equivalente en estrella. Ahora, cuando pasamos la electricidad a través de las fases, vemos que los electrones se comparten entre las terminales de las fases. Debido a sus diferencias de diseño, la cantidad de corriente que fluye en la configuración en estrella y en triángulo es diferente, y veremos algunos cálculos para esto. Veamos la diferencia entre las configuraciones en estrella y en triángulo. Digamos que tenemos el motor conectado en triángulo, con un voltaje de alimentación de 400 voltios. Esto significa que si utilizamos un multímetro para medir el voltaje entre 2 fases cualquiera, obtendremos una lectura de 400 voltios, lo que llamamos un voltaje de línea a línea. Ahora, si medimos a través de los 2 extremos de una bobina, vemos de nuevo el voltaje de línea a línea de 400 voltios. Digamos que cada bobina tiene una resistencia o impedancia, ya que se trata de corriente alterna de 20 ohms. Eso significa que obtendremos una lectura de corriente en la bobina de 20 amperios. Podemos calcular eso a partir de 400 voltios dividido por 20 ohms, que son 20 amperios, pero la corriente en línea será diferente. Será de 34,6 amperios. Obtenemos eso de 20 amperios multiplicado por la raíz cuadrada de 3, que es 34,6 amperios. Eso es porque cada fase está conectada a 2 bobinas. Ahora, si miramos la configuración en estrella, tenemos de nuevo un voltaje de línea a línea de 400 voltios. Lo vemos si medimos entre 2 fases cualquiera, pero con la configuración en estrella, todas nuestras bobinas están conectadas juntas y se encuentran en el punto de estrella o en el punto neutro. Es a partir de este punto que podemos pasar un cable neutro si lo necesitamos, así que esta vez, cuando medimos el voltaje a través de los extremos de cualquier bobina, obtenemos un valor más bajo de 230 voltios. Eso es porque la fase no está directamente conectada a 2 bobinas como en la configuración de triángulo. Un extremo de la bobina está conectado a una fase, pero el otro está conectado al punto compartido, por lo que el voltaje es, por tanto, compartido. El voltaje es menor ya que una de las fases está siempre en sentido inverso. Podemos calcularlo dividiendo 400 voltios por la raíz cuadrada de 3, que son 230 voltios.
Como el voltaje es menor, la corriente también lo será. Si esta bobina también tiene una impedancia de 20 ohms, entonces 230 voltios divididos por 20 amperios igual a 11,5 amperios. Por lo tanto, la corriente de la línea también será la misma, 11,5. La sombra que le produce. Así podemos ver que en la configuración en triángulo la bobina está expuesta a los 400 voltios completos entre dos fases, pero en la configuración en estrella solo está expuesta a 230 entre la fase y el punto neutro. Así que la estrella utiliza menos voltaje y menos corriente en comparación con la versión en triángulo. Bien, eso es todo por este vídeo, pero para seguir aprendiendo sobre ingeniería eléctrica, consulta ahora uno de los vídeos en pantalla y te espero en la próxima lección. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram, LinkedIn, así como en engineeringmindset.com. Esto es todo. Espero que hayan comprendido bien. Mi nombre es Robert Recio, matrícula 219-07 de la Universidad Tecnológica de Santiago.